Hola a todos. En el bloque anterior vimos qué son las variables. En este punto vamos a ver cómo se definen, qué restricciones tienen y cómo se inicializan. Como veis en la diapositiva, las restricciones a la hora de declarar una variable son las siguientes. Por un lado, son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es decir, no es lo mismo la variable número 1, todo minúsculas, que la variable número 1, con la n en mayúscula. Son variables distintas. Por otro lado, no pueden tener espacios en blanco ni comenzar por un número. Y por último, pueden contener únicamente caracteres alfanuméricos, tanto números como caracteres de textos. Y la barra baja es la excepción, no pueden llevar puntos, no pueden llevar comillas ni paréntesis, son caracteres que no están permitidos para declarar una variable. En otros muchos lenguajes hay que definir por un lado las variables y asignarles un valor por el otro lado. Es decir, a estos pasos les llamamos declarar e inicializar una variable, respectivamente. En Python, sin embargo, las declaramos al mismo tiempo que les damos un valor, ya que tienen tipado dinámico, como vimos anteriormente. Vamos a rellenar los primeros ejemplos, que son las declaraciones y asignaciones más básicas. Entonces, nos vamos al intérprete y vamos a escribir variables y a darles un valor. Por ejemplo, una variable podría ser la variable a, y le podemos dar el valor 5, por ejemplo. Podría haber una variable b, que por ejemplo tuviese el valor 2. Si quisiéramos mostrarlas por pantalla, existe una instrucción que se llama print, con doble paréntesis, y que introduciendo el nombre de la variable dentro del paréntesis nos va a mostrar su resultado. Por ejemplo, digo print b, porque b es la segunda variable que hemos declarado, y al ejecutar nos muestra el resultado, que en el caso de b es 2. Aparte de las variables como números enteros, podemos tener variables que sean números decimales o floats. Por ejemplo, una variable que se llame c y que tenga un 3,2. O una variable que se llame d y tenga un 5,7, por ejemplo. Si quisiéramos, como decimos, mostrarlo por pantalla, utilizaremos print, llevamos a cualquiera de ellas y nos mostrará por un sitio el print que hemos hecho al principio con la b, que sigue siendo lo mismo, y el print con la c, que debe valer 3,2. Tenemos el mismo caso para los booleanos. Podríamos sobreescribir la variable y decirle que a ahora, en lugar de ser un 5, vale true, vale verdadero, o que b, por ejemplo, vale falso. Al imprimir a o b desde aquí, en este caso, por ejemplo, a, no va a ser la misma a que vemos aquí arriba, sino que va a ser esta de aquí. ¿Por qué? Porque primero se declara a aquí arriba, ejecutamos el programa, decimos que imprima por pantalla y lo va a hacer. No obstante, cuando volvamos a declarar o a cambiar el valor a, aunque sea por un valor distinto, como booleano en este caso, no es un número nunca más, aquí a es un número entero, aquí a es un valor booleano. Nos va a imprimir true. Por lo tanto, en un principio te va a escribir 2, el 3,2 que tenemos aquí arriba, y nos va a decir que es true. Y por último tenemos los caracteres y los strings. En el caso de los caracteres se definen de la misma manera. Si yo quisiera poner que a es igual a c, al carácter c, no a la variable c, sino a un carácter que se llame c, va a ser un string de una posición, solo tiene el carácter c. No obstante, si yo tuviera otro string que le llamase hola, sería un string de 4 posiciones, HOLA. Ambos strings son exactamente iguales, solo que uno tiene una posición y otro tiene 4, pero para Python son exactamente lo mismo a la hora de tratarlos. Y como hemos dicho, si hacemos un print con a o b, en este caso b, nos va a sacar el string hola. Como inciso, decir que la instrucción print, el método print, es un método, no es una variable. Esto es algo que veremos más adelante. El problema es que es algo que nos va a hacer mostrar el resultado tanto de una variable como de una comparación, como el resultado de una operación matemática por pantalla. Por lo tanto, en el curso lo vamos a utilizar muchísimo. Aunque sea algo más adelantado porque el funcionamiento todavía no lo vamos a comprender ni lo vamos a estudiar, es algo que nos va a servir para mostrar el resultado, por lo que lo vamos a utilizar muy a menudo, simplemente como anotación.